Hoy conocerás una historia que muy pocos se detienen a contemplar con detalle. No es la historia del mar que se abrió, ni de las plagas que cayeron sobre Egipto, ni siquiera la de las tablas de la ley. Es una historia más íntima, más profunda. Es el momento en que un hombre, el mismo que habló cara a cara con Dios, se atrevió a pedir algo que parecía imposible. Muéstrame tu gloria. Esta historia no es solo sobre Moisés, sino sobre el anhelo más grande que puede tener el ser humano: ver a Dios. Acompáñame, porque hoy reviviremos el instante en el que el cielo descendió sobre una montaña y un hombre vio la gloria del Todopoderoso pasar ante sus ojos. El desierto había vuelto a quedarse en calma. Las tiendas de los israelitas reposaban a los pies del monte Sinaí, y solo el viento movía las telas y levantaba pequeños torbellinos de arena. Habían pasado ya muchos días desde el incidente del becerro de oro. El pueblo había pecado, y Moisés había tenido que interceder por ellos una y otra vez. Dios estaba airado. La presencia divina que antes llenaba el campamento con su gloria, ahora parecía distante. Y Moisés, cansado, subió una vez más al monte buscando respuestas, buscando perdón, buscando presencia. El monte estaba cubierto por una nube densa, casi como si el cielo quisiera ocultar lo que allí sucedía. Nadie más se atrevía a acercarse. Solo Moisés. Solo él caminaba entre la roca y el silencio, llevando sobre sus hombros el peso de un pueblo que no entendía la magnitud de lo que había perdido, la cercanía de Dios. Has dicho que me conoces por mi nombre y que hallé gracia ante tus ojos. Pero si realmente es así, muéstrame tus caminos para que te conozca. Su voz se perdió en la bruma. No era un reclamo, era una súplica. Moisés no pedía poder, ni victoria ni fama. Pedía algo más profundo. Quería conocer el corazón de Dios. Entonces, una voz resonó en el aire, una voz que no venía del viento ni de la tierra, sino del mismo centro del silencio. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés cerró los ojos. Aquellas palabras eran todo lo que necesitaba oír, pero su alma aún anhelaba más. Era como si algo dentro de él no pudiera conformarse con promesas. Él quería ver, él quería presenciar aquello que ningún hombre había visto y vivido para contarlo. Si tu presencia no va conmigo, no nos hagas subir de aquí. ¿En qué se conocerá que he hallado gracia ante ti, si no es en que tú caminas con nosotros? El monte tembló levemente, la nube se movió como si respirara, y otra vez la voz habló. También haré esto que has dicho, porque has hallado gracia ante mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Hubo un silencio largo. El viento se detuvo. El cielo parecía esperar. Y entonces Moisés pronunció las palabras que marcarían un antes y un después en toda la historia bíblica. Te ruego que me muestres tu gloria. La frase quedó suspendida en el aire, como si el universo entero se hubiese detenido a escucharla. Los cielos callaron. Ni siquiera el monte se atrevió a resonar, porque lo que Moisés había pedido no era cualquier cosa. Había pedido ver a Dios. Dios guardó silencio. Por un momento no hubo respuesta. Y luego desde la nube vino una voz suave y terrible al mismo tiempo. No podrás ver mi rostro porque ningún hombre puede verme y vivir. El eco de esas palabras recorrió el valle. Era una advertencia,
pero también una invitación, porque enseguida la voz añadió: «He aquí un lugar junto a mí, sobre la peña te pondrás, y cuando pase mi gloria te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Luego apartaré mi mano, y verás mis espaldas, pero mi rostro no se verá». Moisés cayó de rodillas. No entendía al todo lo que Dios haría, pero sabía que lo que estaba a punto de suceder sería algo que cambiaría su vida para siempre. La noche cayó sobre el campamento. A lo lejos, las antorchas de los israelitas brillaban como luciérnagas dispersas, pero en lo alto del monte todo era oscuridad. Solo la luna, escondida tras la nube, lanzaba destellos sobre la roca donde Moisés aguardaba. Él no había dormido. Había pasado horas enteras de rodillas, recordando cada palabra, cada señal, cada vez que había sentido la presencia de Dios tan cerca que el aire se volvía pesado. Pero esta vez era diferente. Esta vez no venía como mensajero, ni como líder, ni siquiera como intercesor. Venía como un hombre que simplemente quería ver al Dios que amaba. El amanecer empezó a teñir el horizonte con tonos dorados. La nube que cubría la cima del monte comenzó a moverse lentamente como si respirara vida propia, y entonces la voz habló nuevamente con una calma que estremecía más que el trueno. «Prepárate, Moisés. Mañana subirás a este monte y yo descenderé, pero nadie más suba contigo. Nadie toque los límites del monte». El corazón de Moisés latía con fuerza. Bajó al campamento, dio las instrucciones al pueblo y se preparó tal como se le ordenó. Nadie entendía realmente lo que iba a suceder. Algunos lo miraban desde lejos con temor, otros simplemente se quedaban en silencio, sabiendo que algo santo estaba a punto de ocurrir. Cuando el nuevo día amaneció, Moisés volvió a subir. Llevaba las nuevas tablas de piedra, pero su mente estaba fija en otra cosa. Cada paso era pesado, no por el cansancio, sino por la expectativa. El viento soplaba con un sonido grave, como si toda la creación esperara el momento en que la gloria del Creador tocara la tierra. Finalmente llegó al lugar señalado. Una grieta en la roca, un refugio angosto, apenas suficiente para protegerlo del peso de lo divino. Y allí se quedó, respirando despacio, mirando el horizonte cubierto por una luz que comenzaba a tornarse indescriptible. El aire cambió. Ya no era aire, era algo vivo, algo que hacía vibrar el alma. Las piedras bajo sus pies parecían llenas de energía, y un perfume que no era de este mundo comenzó a llenar el lugar. Moisés cayó de rodillas otra vez. No podía soportar el peso de lo que venía. Entonces, una voz se alzó desde el monte, una voz que no solo se escuchaba, sino que se sentía. «Yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre de Jehová ante ti». La roca tembló. Un trueno sin sonido recorrió el cielo, y de pronto la nube que había cubierto el monte se iluminó desde adentro, como si miles de soles estuvieran ardiendo tras un velo. El monte Sinaí se volvió fuego. No era fuego que quemaba, sino fuego que revelaba. Una luz blanca, densa, viva, descendió lentamente y rodeó el lugar donde Moisés estaba oculto. Era como si el mismo universo se inclinara para dejar pasar a su Creador. Y entonces pasó la gloria de Dios. No hay palabras humanas que puedan describirlo. No fue un resplandor común ni una visión pasajera. Fue una presencia tan intensa que el tiempo pareció detenerse. El aire dejó de moverse. El corazón de Moisés latía tan fuerte que casi dolía. Sintió la eternidad rozar su alma. Mientras aquella luz pasaba, Moisés sintió una mano invisible cubrirlo. Era la mano de Dios. No una metáfora, ni una imagen. Era real. Y detrás de esa mano, Moisés percibió algo más grande que la creación misma, la gloria que sostiene el universo. Cuando aquella presencia se movió lentamente y la mano se apartó, Moisés alzó la vista, y entonces vio lo que ningún hombre había visto jamás.
la espalda del Todopoderoso alejándose en un resplandor que ninguna mirada podía contener. El monte entero vibró. El aire se llenó de un sonido que no era ruido, era vida. Y Moisés cayó rostro en tierra, sin poder pronunciar palabra alguna. Había visto lo que nadie más había visto, había sentido lo que solo los ángeles conocen, la gloria pura del Dios eterno. El silencio del monte se rompió lentamente. Las nubes se disipaban poco a poco, y los primeros rayos del sol se abrían paso entre los restos de la gloria divina que aún flotaban sobre la cima. Moisés estaba arrodillado, con el rostro hacia la roca. El aire todavía brillaba. El lugar entero parecía cargado de una energía que no era de este mundo. Durante un largo momento, Moisés no habló. No sabía si había pasado 1 hora o 40 días. El tiempo había perdido sentido. Lo único que sabía era que había visto algo que ningún ojo humano podía soportar. Y sin embargo, seguía vivo. Su cuerpo estaba débil, pero su espíritu ardía. En sus manos, las nuevas tablas de piedra reflejaban una luz que no venía del sol. Era como si algo en él hubiera cambiado por completo, como si una chispa del cielo hubiese quedado encendida dentro de su ser. Moisés se levantó lentamente. Su mirada estaba fija en el horizonte. Cada paso que daba resonaba sobre la roca como un eco sagrado. El monte ya no era el mismo. Nada lo era. Cuando comenzó a descender, los sonidos del campamento empezaron a llegar a sus oídos, el murmullo de las familias, el balido de los animales, el fuego de las cocinas. La vida cotidiana seguía abajo, sin imaginar lo que acababa de ocurrir en la cima del Sinaí. Nadie sabía que el rostro de su líder ya no era el mismo. Al principio, cuando Moisés apareció entre la bruma, los centinelas lo vieron a lo lejos, y algo en ellos se estremeció. El aire alrededor de él parecía brillar. Cuando se acercó un poco más, uno de ellos dejó caer su lanza. Otro retrocedió un paso sin entender qué estaba viendo, porque el rostro de Moisés resplandecía, no con una luz natural, sino con un fulgor imposible de mirar fijamente. Su piel parecía hecha de fuego y amanecer. No había sombra en su rostro, todo él reflejaba una gloria que no era suya. El pueblo empezó a salir de sus tiendas, curioso y temeroso. Los niños se escondían detrás de sus madres y los hombres se tapaban los ojos con las manos. Nadie se atrevía a acercarse. Moisés levantó las tablas, como queriendo mostrar que traía las palabras de Dios, pero incluso el movimiento de su brazo parecía irradiar una luz blanca que danzaba en el aire. El resplandor era tan intenso que Aarón, su hermano, se cubrió el rostro y cayó de rodillas. «¡Hermano!», gritó Aarón desde el suelo. «¿Qué te ha sucedido?». Moisés no respondió de inmediato. No entendía lo que estaba pasando. Solo sentía una profunda paz, una calma que parecía venir de un lugar muy lejano. Entonces Aarón se levantó lentamente y se acercó con cuidado. La luz que salía del rostro de Moisés lo cegaba, pero su corazón sabía que aquello no era peligro, sino santidad. El pueblo comenzó a reunirse alrededor. Miles de rostros observaban con asombro al hombre que había subido entre relámpagos y bajaba ahora envuelto en una luz que ningún fuego humano podía producir. Moisés habló, y su voz sonó diferente, más profunda, más firme, como si cada palabra llevara el peso de lo divino. Les contó lo que Dios había dicho, las nuevas instrucciones, la promesa de su presencia. Y mientras hablaba, la gente no podía apartar los ojos de aquella luz que emanaba de su rostro. Cuando terminó de hablar, Moisés notó que todos estaban temerosos, incluso Aarón. Entonces tomó un velo y cubrió su cara. El brillo desapareció tras la tela y el pueblo pudo respirar otra vez. Desde ese día, cada vez que Moisés entraba a la presencia de Dios se quitaba el velo, y cuando salía a hablar con el pueblo, su rostro volvía a resplandecer con aquella misma luz. Era el reflejo visible de un encuentro invisible, una marca que demostraba que había estado con el Creador del universo. El pueblo miraba ese resplandor y temblaba, pero también se llenaba de esperanza.
porque aunque Moisés era solo un hombre, en su rostro se veía la evidencia de que Dios no los había abandonado. Moisés guardó silencio por un momento, miró al monte una última vez y una sonrisa se dibujó en su rostro. Sabía que ningún poder, ninguna gloria, ninguna riqueza podría igualar lo que había experimentado. Había visto la bondad de Dios pasar ante sus ojos y esa visión lo acompañaría para siempre. El tiempo siguió su curso, los días pasaron y el campamento volvió a llenarse de vida. Pero nada era igual. Desde aquel encuentro en el monte, algo había cambiado para siempre entre Dios y su pueblo. Era como si una nueva etapa hubiera comenzado. Una etapa en la que la presencia divina ya no era una nube distante, sino algo que podía habitar entre ellos. Moisés había visto la gloria de Dios y ese encuentro lo había marcado por vida. A veces, cuando el campamento dormía, él salía solo, caminando entre las tiendas, mirando el cielo estrellado. Recordaba el fuego, la luz, la mano que lo había cubierto y el resplandor que aún sentía dentro del alma. Sabía que lo que había visto no podía contarlo con palabras. Era un secreto entre él y el Eterno. Pero lo que sí podía hacer era reflejarlo. Y lo hacía cada día, cuando enseñaba al pueblo, cuando guiaba sus pasos, cuando oraba. Su manera de hablar había cambiado, su mirada también. Quienes lo escuchaban sentían que, de algún modo, Dios hablaba a través de él. El pueblo lo observaba con una mezcla de respeto y asombro. Sabían que aquel hombre había estado más cerca de Dios que cualquiera, que había subido al monte como un simple pastor y había bajado como el portador de la gloria divina. Sin embargo, Moisés nunca se jactó de ello. No buscó adoración, ni poder, ni reconocimiento. Solo quería una cosa: que el pueblo entendiera que la presencia de Dios era real, viva, y que podía estar con ellos si obedecían su voz. El tabernáculo se levantó en medio del campamento, y cada vez que la nube descendía sobre él, todos sabían que el Señor estaba allí. El sonido del viento cambiaba, los corazones se estremecían, y Moisés entraba solo a encontrarse con aquel que lo había transformado para siempre. Adentro, el resplandor era suave, cálido, casi familiar. Moisés se quitaba el velo, se postraba en silencio y hablaba con Dios como quien habla con un amigo. Ya no le pedía señales ni milagros, solo buscaba su rostro, solo quería estar en su presencia. A veces, cuando salía del tabernáculo, los niños del pueblo corrían hacia él intentando tocar su manto. Los ancianos lo miraban pasar y decían en voz baja: «Ese es el hombre que vio la gloria del Señor». Pero Moisés sabía que lo que había visto no era un premio, sino una gracia inmerecida. Dios no le mostró su gloria para engrandecerlo, sino para enseñarle quién era él realmente. Un Dios santo, compasivo, pero también cercano. Un Dios que podía ocultarse tras una nube y aún así dejar que su bondad pasara frente a los ojos de un hombre. Con el paso de los años, ese recuerdo se convirtió en su mayor tesoro. Cuando el camino era duro, cuando el pueblo murmuraba, cuando sentía el peso de la soledad, Moisés cerraba los ojos y recordaba aquel instante, el fuego, la luz, la voz que decía su nombre, y todo volvía a tener sentido. Porque quien ha visto la gloria de Dios ya no teme a nada, no teme al desierto, ni al rechazo, ni al tiempo. Porque ha visto con sus propios ojos que el Dios invisible es real, y que su presencia puede llenarlo todo. Los días de Moisés fueron pasando, pero el brillo de su rostro nunca se apagó por completo. Era como si aquella luz divina se hubiera fundido con su alma. Y cuando muchos años después su tiempo llegó y el Señor mismo lo llamó al monte para despedirse de él, Moisés sonrió. Sabía que esta vez no vería solo la espalda del Eterno. Sabía que ahora vería su rostro. Y así, el hombre que un día pidió «Muéstrame tu gloria», se convirtió en el símbolo eterno de lo que sucede cuando un corazón humano anhela verdaderamente a Dios. No por curiosidad, ni por poder, sino por amor. Gracias por acompañarnos en esta reflexión.
Recuerda que cada historia bíblica nos muestra que aún en medio de nuestras debilidades, Dios siempre tiene un propósito mayor para nuestras vidas. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides suscribirte a Fe Esperanza, darle me gusta al vídeo y compartirlo con quienes lo necesiten. Nos vemos en el próximo capítulo y que la paz de Dios esté contigo siempre.